Estamos grabando, ¿ya? Y comenzamos. Hoy día vamos a revisar algunas cosas en relación al movimiento, ¿ya? Siempre, ¿no es cierto?, con la idea de que lo que vemos del movimiento nosotros es lo que vemos, por lo menos en esta etapa, es el movimiento en relación a, digamos, hasta lo que se ve en segundo medio, es decir, plan común, ¿ya? Bueno, en realidad toda la prueba hoy día es hasta segundo medio, pero lo que vamos a ver es lo de plan común. Así que el tratamiento de matemática no es tan intenso, ¿no es cierto?, como podría parecer. Lo primero, aunque ustedes tienen una guía y que lo más probable es que lo hayan estado mirando, es probable, a lo mejor no alcanzaron, ya es importante recordar algunas cosas, como por ejemplo el movimiento. ¿Qué entendemos por movimiento? En general, cuando uno habla de movimiento, hay una concepción intuitiva de movimiento y uno dice, bueno, me estoy moviendo porque cambio de lugar, ¿no es cierto? Cambio de posición, entonces por lo tanto eso es cambiar, eso para mí sería movimiento y esa noción no está tan mal, o sea, no está mal en general, pero sí es imprecisa, porque hay ocasiones en que nosotros aparentemente no cambiamos de lugar y sin embargo sí nos estamos moviendo, entonces estamos moviendo. Eso es porque el movimiento es un fenómeno relativo, es decir, ocurre en relación a algo o respecto de algo. Y ese algo respecto del cual ocurre el movimiento es lo que llamamos sistema de referencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados, nos quedamos sentados en nuestra habitación, por ejemplo, o estamos sentados ahora mismo, donde estamos. Entonces uno dice, salvo porque muevo las manos o porque giro la cabeza. En general, yo digo, estoy en reposo, no me muevo. ¿Por qué? Porque no cambio de lugar, no cambio de posición. Pero eso es para un observador que está situado aquí en el planeta, ¿ya? Aquí en el planeta, ¿no es cierto?, yo no me muevo, ¿ya? O sea, yo cuando estoy sentado, yo respecto de la Tierra o respecto de esta habitación donde estoy, yo puedo decir que estoy en reposo porque no cambio de posición. Sin embargo, para un observador que esté situado fuera del planeta, yo me estoy moviendo, porque el planeta está girando y a su vez está rotando y a su vez se está moviendo alrededor del Sol. Por lo tanto, me estoy moviendo con el planeta, ¿ya? Así que por lo tanto, eso de que el movimiento, que estoy en movimiento o en reposo es totalmente relativo. De hecho, eh, el movimiento, en general, se asume que el reposo absoluto no existe, ¿ya? Yo no puedo decir estoy en reposo, ¿sí?, de manera absoluta, porque no hay ningún sistema en el universo que pueda servir como sistema de referencia para eso. Siempre nos estamos moviendo, siempre hay algún cambio de posición. Y lo otro, que es algo que también tenemos, de lo que también tenemos que recordar y que incluso también hay preguntas en la prueba con las que nos podemos encontrar, son cosas como las que tienen que ver aquí, con este bus que está aquí. Es decir, cuando hay más de un sistema de referencia. Por ejemplo, yo voy sentado en un bus, voy con algún compañero sentado al lado y vamos conversando. Yo puedo decir que él y yo estamos en reposo respecto del bus, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra posición respecto del bus no cambia. De hecho, si el bus va a una rapidez constante, uno prácticamente puede no darse cuenta que el vehículo se está moviendo, ¿ya? Hasta me puedo dormir, siempre puedo considerar que estoy en reposo. Pero para uno, respecto del bus, ¿ya? Pero para un observador que está situado abajo del bus, ¿ya? Eh, para un observador que está situado abajo, en tierra, para esa persona, el observador, perdón, yo me estoy moviendo, ¿ya?
Eh, ¿Por qué? Porque voy con la misma rapidez que el bus. Así que por lo tanto eso no lo olviden, ya, porque sí es pregunta con las que nos podemos encontrar. ¿Ya? Ahora bien, algunas cosas en general del movimiento. Sí, disculpen lo infantil del monito, ¿ah? ¿Ya? Pero es importante recordar que en el movimiento siempre se destaca varias cosas. Primero, la posición inicial, es decir, desde donde yo inicio mi movimiento, perdón, la posición inicial, ¿ya? La posición final, mi trayectoria, ¿ya? Y mi desplazamiento. La trayectoria es la curva. Hay varias formas de describirla. En todo caso, nadie nos va a pedir que demos una definición de trayectoria. Pero en general hay que recordar que la trayectoria es la curva que describe el movimiento. Por eso que hablamos de trayectorias rectilíneas, trayectorias curvilíneas, trayectorias cerradas, trayectorias abiertas. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas trayectorias posibles hay entre dos puntos? ¿Cuántas trayectorias tiene posible la abeja para llegar a la flor que está ahí? ¿O cuántas trayectorias posibles tienen ustedes para llegar desde su casa al colegio? ¿Cuántas trayectorias hay? Son, bueno, infinitas, ¿ya? Las trayectorias posibles entre dos puntos son infinitas, ¿ya? Yo me puedo ir, claro, hay algunas que son más absurdas que otras, ¿ya? Pero yo me puedo ir haciendo todas estas vueltas para llegar acá, o me podría ir más lejos, ¿no es cierto? Y después finalmente llegar. O me podría ir directamente en línea recta, ¿ya? Aquí este monito no está muy bueno, aquí falta una flechita, ¿ya? Eh, las trayectorias que son, como decía, la curva que describe el movimiento o el conjunto de puntos por los que pasa, el conjunto de puntos sucesivos por los que pasa el cuerpo o el móvil para ir desde una posición a otra, esto siempre respecto a un sistema de referencia. Eh, Esa es la trayectoria. O sea, si bien es cierto hay infinitas, hay siempre solo un cambio de posición. El cambio de posición es lo que llamamos desplazamiento y es una magnitud vectorial, un vector, una flecha que va, por eso decía aquí faltó la punta, que va desde la posición inicial hasta la posición final. Esa flecha, ese vector es el desplazamiento. Y ese sí que es uno solo. El cambio de posición es uno solo. Ahora, ¿puede haber trayectoria sin desplazamiento o no? Por supuesto que sí, ¿ya? ¿En qué caso? Es cuando tenemos una trayectoria cerrada. Es decir, yo parto de un punto como este, me doy una vuelta y después retorno, ¿ya? Cuando la posición inicial coincide con la posición final, entonces el desplazamiento es nulo. No hay cambio de posición, pero sí hay trayectoria, porque sí estuve desplazándome, sí estuve moviendo, sí estuve realizando un recorrido entre dos puntos. Ya eso, y eso es una trayectoria. Así que sí, puede haber trayectorias en desplazamiento, por supuesto. ¿Ya? Ahora, solamente para recordar, ¿qué es la rapidez media y la velocidad media? ¿Lo recuerdan? Ya. A ver, la rapidez media
y la velocidad media, ¿ya?, se distinguen a partir de estas dos magnitudes, el desplazamiento y la distancia recorrida. La distancia recorrida no es más que, ¿ya?, la longitud de la trayectoria, el largo de la trayectoria, el tamaño de la trayectoria. Bueno, eso es lo que vamos a llamar distancia recorrida. En cambio, el desplazamiento es este vector, esta línea que va, esta flecha que va desde la posición inicial hacia la posición de la inicial a la final. Mira, observen lo siguiente. También, disculpen lo infantil del monito, ¿eh? Ya, supongamos que un automovilista viene en ese vehículo y debido a que el vehículo sufre un desperfecto, ya sea que se quedó sin benzina, lo que sea, el automovilista se ve obligado a caminar desde A hasta B, ¿ya? Es decir, desde aquí hasta la casa. Y tarda en eso 0,25 horas, un cuarto de hora, 15 minutos, ¿ya? Lo estamos poniendo en horas para tener un sistema de unidades coherente. Ahora, vamos a suponer también, no, aquí me lo están indicando, trayectoria. El hombre no se va en línea recta, ¿ya?, como a uno tal vez le indicaría el sentido común, sino que sigue esta trayectoria, se va por el camino, ¿ya? Va por este camino y llega allá. Su desplazamiento sería el vector que va desde A hasta B. ¿Qué información tengo? Bueno, me dicen que la longitud de la trayectoria es 4 kilómetros. Oh, harto, ¿ah? Es decir, todo esto desde aquí, todo esto que caminó, fueron 4 kilómetros. Y el módulo del desplazamiento, el largo del desplazamiento, es 1,5 kilómetros. Es decir, si yo este trazado desde aquí hasta acá, mide 1,5 kilómetros. Ahora, aprovechemos de calcular y al mismo tiempo, o sea, vamos a explicar en qué consisten estos conceptos y vamos también a distinguirlo. ¿Cuál es el valor de su rapidez media y cuál es el módulo de su velocidad media? Cuando hablo de módulo, hablo de valor absoluto, ¿ya? Miren, lo hago simplemente para ser riguroso con el lenguaje matemático, ¿ya? Pero afortunadamente ya hace bastantes años que por lo menos en la parte común, bueno, y ahora también va a ser así en la parte electiva, ya no nos torturan con los vectores, ¿ya? Con si el vector, cuál es la dirección, el sentido, magnitud, hacer tanta distinción, ya no nos torturan con eso, afortunadamente. Sin embargo, solo para mantener el lenguaje, ya por eso digo el módulo de la velocidad media, es decir, el tamaño, el valor de la velocidad media. Es por deformación nomás, pero si ustedes dijeran cuánto vale la velocidad media, pues, también. Sí, yo sé que es muy probable que el profesor o la profesora en el colegio les haya insistido, no, es que no es lo mismo velocidad que rapidez, porque uno es un vector. Sí, es verdad, el profesor insiste harto en eso. ¿Ya? Pero créanme que todas las, incluso hasta en los programas de estudio, dice, no dice con estas palabras, pero más o menos que de verdad deje de torturar al estudiante persiguiendo que haga esta distinción entre velocidad y rapidez. ¿Por qué? Porque finalmente en la vida cotidiana no la hacemos. En la vida cotidiana hablamos como si fuera rapidez y velocidad. Y además que para este nivel también resulta no ocioso, pero sí poco, no está, es innecesario ser tan riguroso con eso, ¿ya? Pero vamos viendo. La rapidez media, ¿cómo se calcula? Se calcula como la razón. Ojo, simplemente eso es una razón, una división entre la distancia total recorrida, ¿ya?, y el tiempo total empleado. Y ahí vamos a hacer algunas distinciones. Es decir, los 4 kilómetros dividido en un cuarto de hora, eso me da 16 kilómetros por hora.
Esa es la rapidez media. Eso es lo que recorre. O sea, esa es la razón. ¿Por qué digo la razón? Porque yo podría preguntar, a ver, si mi rapidez media, por ejemplo, en el caso de los buses del Transantiago, en algún minuto se calculó y decía, bueno, la rapidez media de un bus del Transantiago es, no sé, 18 kilómetros por hora. Ojo, 18 kilómetros por hora. Ese es un valor alto. ¿Ya? Y uno dice, no, es absurdo. Si, ¿cómo andar a 18 kilómetros por hora? Eh, no, esa es la rapidez media. Y dice, pero ¿por qué es tan bajo? Ah, porque cuando se calcula la rapidez media, primero se mide la distancia total que recorre el bus desde el paradero del que salió hasta, por ejemplo, en Puente Alto, hasta el paradero que llega, que puede ser, por ejemplo, estoy inventando, Puente Alto en Quilicura, sí, para hacer el recorrido lo más largo posible. Y se divide por qué tiempo, por todo el tiempo que tardó el viaje. Entre Puente Alto y Quilicura debe haber, no sé, 40 kilómetros más o menos, probablemente, no sé, no tomo la media. ¿Ya? ¿Y cuánto se demora el bus en eso? No sé, se demora fácilmente, se puede demorar como 2 horas y media probablemente, y tal vez 3. Y a lo mejor la velocidad es mucho menor. ¿Ya? Pero uno dice, ¿qué tiempo se considera? Todo el tiempo. Pero es que justo hubo un taco y el bus estuvo detenido. Ese tiempo también se considera. ¿Ya? Entonces, por eso que la rapidez media no me entrega mucha información. Porque uno dice, si el bus tiene una rapidez media de 18 kilómetros por hora, eso significa que en media hora que yo estoy arriba del bus, ¿voy a recorrer 9 kilómetros? No. No necesariamente. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Ya? ¿Qué significa? Eso, simplemente que la razón, la división entre la distancia total recorrida y el tiempo total da 18. Nada más. Lo mismo acá. ¿Ya? Esto no significa que el hombre esté recorriendo siempre, no sé, si en un cuarto de hora, 4 kilómetros, eso no significa que en un octavo de hora recorrió 2 kilómetros. Porque a lo mejor al principio se fue súper rápido corriendo, y aquí se cansó y se fue más lento. ¿Ya? Por eso digo, esta medida de la rapidez media no me indica mucho. Distinto es si me dicen que se movió con rapidez constante. Entonces, si me indican que se movió con rapidez constante, ahí yo puedo hacer cualquier suposición y decir, entonces si va en el caso del bus del Transantiago, 18 kilómetros por hora, sé que cada media hora va a recorrer 9 kilómetros y cada cuarto de hora 4,5 y siempre así, siempre va a ir al mismo ritmo. Pero acá no, es solamente la rapidez media. Y ¿para qué hablar de la velocidad media? También. El módulo es el módulo del desplazamiento, es decir, 1,5 kilómetros dividido en un cuarto de hora, 6 kilómetros por hora. No tienen mayor relación una cantidad con otra. ¿Por qué? Porque una mide el recorrido, está relacionado con el recorrido, y otra con el cambio de posición. Son cosas distintas. Bien, ya que estamos en esto, ya. A ver, tal como se representa en la imagen, una mosca entra por una ventana y se posa sobre un pastel realizando el movimiento que se muestra ahí en la imagen. ¿Qué componente del movimiento se representa mediante la línea punteada? Esto es a prueba de todos, pero es para que vayamos acostumbrándonos al tiro. ¿Qué representa esta línea? Rapidez, trayectoria, aceleración, desplazamiento o distancia recorrida. Ojo con eso. ¿Qué representa la línea punteada? La trayectoria. Sí, perfecto. ¿Ya? Ya. Muy bien. Representa la trayectoria. ¿Qué podría pasar? Uno dice, oye, pero distancia recorrida. El profe dijo que era el largo de la... Sí, pues.
Pero si me dicen el largo de la trayectoria, ya, eso es distancia recorrida, pero no me lo han dicho. Es solamente el monito, ¿ya? Así que eso es trayectoria, ¿ya? Luego, en la imagen se representa el movimiento que la Luna realiza alrededor de la Tierra. Ya, esto es una, como decimos, es un modelo nomás, porque el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra no es una circunferencia. ¿Ya? Nos parece una circunferencia, pero no lo es. Ya. Ya, parte aquí el 7 de agosto hasta el 14 de agosto. Durante una semana realiza este movimiento. ¿Qué elementos del movimiento de la Luna se representa con la flecha y la línea punteada respectivamente? Con la flecha y la línea punteada, ¿qué es lo que se representa? Ya dijimos, la flecha es el cambio de posición, es decir, es el desplazamiento. Mire, bastaba con recordar eso, ¿ya? Si solo recordábamos de eso, vamos acá, y como es respectivamente, ¿ya? Era la letra D. Bueno, sí, y la línea punteada es la trayectoria. Entonces, letra D, el desplazamiento y la trayectoria. Ya. Ya. Veamos una pregunta que tiene que ver con relatividad de Galileo, no relatividad de Einstein. ¿Ya? Dice, una ambulancia viaja por la autopista hacia el sur con una rapidez constante de 105 kilómetros por hora. El asistente del conductor observa que 2 kilómetros más adelante, un automóvil se dirige hacia el norte con una rapidez de 90 kilómetros por hora. ¿Con qué rapidez el asistente percibe que se acerca el automóvil a la ambulancia? A ver, lo primero que hay que considerar en este caso es lo siguiente. O sea, lo primero, más bien una sugerencia, siempre en estas situaciones, igual que cuando me hablan de las ondas, de los circuitos así en el aire, siempre conviene hacerse un monito que describa la situación. Sí, va la ambulancia a 105 kilómetros por hora, se dirige hacia el sur. En realidad esto es arbitrario nomás, ustedes pueden poner el sur para allá, el sur para el norte para el otro lado, pero hay que ser coherente, siempre al mismo lado. Ya, digo, va hacia el sur a 105 kilómetros por hora, y el asistente del conductor ve que 2 kilómetros más adelante, por acá más o menos, un automóvil se dirige hacia el norte con una rapidez de 90 kilómetros por hora. Si se dirige hacia el norte, se dirige en dirección opuesta o en sentido opuesto al que ellos se mueven, es decir, se mueve para acá. Los vehículos van uno al encuentro del otro. Entonces la pregunta es, ¿con qué rapidez el asistente percibe que se acerca el automóvil a la ambulancia? ¿Con qué rapidez el asistente percibe que se acerca el automóvil a la ambulancia? ¿Cuánto es? ¿Qué letra es este? ¿Cuál es el resultado aquí? Ya, a ver. Miren, dos cosas, ¿ya? Que hay que recordar y que tiene que ver con los sistemas de referencia. Y ojo, ojo con esto del sistema de referencia, porque sí me lo pueden preguntar en la prueba así, tal cual. Mire. Desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la física, cuando yo voy en auto hacia la playa, ¿ya? Por ejemplo, o hacia la montaña, ¿ya? Es correcto que yo diga
que la montaña se está acercando a mí. Uno dice, no, tonto, si tú te vas moviendo, ¿no? Desde el punto de vista de la física, si ya sabemos que el movimiento es relativo, ¿ya? Yo puedo asumir que mi sistema de referencia es mi auto. Por lo tanto, yo permanezco en reposo con mi auto. Y lo que se mueve es el mundo alrededor de mi auto. Sí, no es lo más usual, no es un buen sistema de referencia, pero lo puedo hacer así. ¿Ya? Así que ojo con eso. Es correcto. Yo puedo decir, la playa se acerca a mí o la montaña se acerca a mí. Entonces, del mismo modo, en este caso, si la ambulancia se acerca, yo podría considerar que la ambulancia está en reposo y digo, el auto se acerca hacia mí con esta velocidad. Pero además, el automóvil se está moviendo a 90 kilómetros por hora hacia mí respecto de la Tierra. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? En estos casos, lo que hacemos es sumar las velocidades, o sea, 195 kilómetros por hora. ¿Y qué puedo decir? Que el conductor o el asistente del conductor en la ambulancia puede decir que el auto se acerca a la ambulancia a 195 kilómetros por hora, pero también el chofer del auto podría decir que la ambulancia se acerca a él a 195 kilómetros por hora. Todo depende de dónde queramos pararnos y dónde dónde vamos a fijar nuestro sistema de referencia. Ahora, esta misma pregunta, de otra manera. Un automóvil viaja por la carretera hacia el norte con rapidez constante de 90 kilómetros por hora. 3 kilómetros más adelante, una ambulancia que estaba en reposo se pone en movimiento hacia el norte con una rapidez constante de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Qué percibe el conductor del automóvil respecto de la ambulancia? ¿Qué percibirá? Sería la A, porque como van en el mismo sentido, se suman o no. Pero usted me dice la A. ¿Se suman? No, perdón, la B. La B. Ya, perfecto. Veamos. Siempre lo primero es hacerse un monito, ¿ya? Eso ayuda mucho. Entonces digo, voy a 90 kilómetros, en el auto va a 90 kilómetros por hora hacia el norte y 3 kilómetros más adelante va la ambulancia también hacia el norte. Ya. Una pregunta nomás. ¿El auto tiene alguna posibilidad de alcanzar a la ambulancia? ¿El auto alguna vez va a alcanzar a la ambulancia? Solo si la ambulancia disminuyera su velocidad, porque además están distanciando 3 Exactamente. kilómetros. Solo si la ambulancia disminuye la velocidad o si el auto aumenta la velocidad, pero con esas dos velocidades nunca se van a alcanzar. ¿Ya? Es más, la ambulancia, como siempre va a ir más rápido que el auto, la distancia entre ellos va a aumentar o va a disminuir. Va a aumentar. Cada vez se van a ir separando más. Por lo tanto, ¿qué es lo que percibe el automovilista? ¿Ya? Que la ambulancia se aleja de él. ¿Ya? Ok, se aleja. Aunque este también va para el norte y también va para el norte, pero este va más rápido. Por lo tanto, se va a alejar. Ya, ahora lo que me queda determinar es con qué velocidad lo hace. Entonces aquí, si este va a 100 y este va a 90, mire, ¿qué pasaría si los dos fueran a 90 kilómetros por hora? Se mantendrían distanciados por los 3 kilómetros. Perfecto. Siempre estarían a la misma distancia. Eso significa que yo podría decir que están en reposo relativo. Ese otro concepto. ¿Qué significa que están en reposo relativo? Significa que están siempre en la misma posición uno respecto del otro. ¿Ya?
Ahora, pero no están los dos a 90. Este está a 90 y este está a 90 más 10. Por lo tanto, esa es la diferencia. Los 10 kilómetros por hora de diferencia es la velocidad con que el automovilista observa que la ambulancia se aleja. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Aquí se restan las velocidades. ¿Ya? ¿Y qué observa el automovilista? Que la ambulancia se aleja de él a 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí, claro. Si no dicen que la rapidez es constante, no puedo asumirlo, ¿verdad? O sea, si me dicen, por ejemplo, rapidez a secas, Ah, no se puede resolver el ejercicio, ¿sí? qué buena observación, qué buena observación, ¿ya? Pero en general, mire, en general en la PSU toman hartos resguardos para que eso no ocurra, ¿ya? Pero igual de repente a uno, en la PSU, dije, en la PDT ahora, pero sí, a veces se van esos detalles, pero en rigor es cierto lo que usted dice, o sea, sí, ¿cómo sé yo? Entonces, generalmente ponen rapidez constante para que uno no se confunda, ¿ya? Igual cosa, a veces ponen rapidez media. Entonces, no, pues si es rapidez media, no hay cómo. Pues la rapidez media, como decía, es una razón nomás, no me indica nada más. Sí, buena observación, muy buena observación, porque eso en realidad eh, hace la diferencia entre un tipo de movimiento y otro, ¿ya? Sí, profe, sí, en realidad no solo preguntaba por física, sino que una pregunta de matemática y solamente colocaban rapidez. Entonces, ni siquiera del área, como que me confundí. Ah, sí, sí, es que ahí en matemática puede que el profe, no digo que no sepa, no, para nada, pero claro, se tienden a asumir que todos estamos hablando de lo mismo. Sí, hay que tener ojo con eso. Sí, siempre mejor si, bueno, si se trata de una pregunta de PDT, debería explicitar si es así o no. ¿Ya? Y generalmente ponen rapidez para no confundirlos con la idea de vector, para no meter la idea de vector de inmediato. Pero sí, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con cómo me lo preguntan. ¿Ya? Muchas Ah, gracias, profe. no por nada, pues. Si para eso estamos. Mire, y aquí otra cosa, ya que usted también lo plantea. Cuando un cuerpo tiene, nosotros lo que vimos anteriormente fue un movimiento con velocidad, con rapidez constante, y además veíamos que la trayectoria era una recta, asumiendo que la carretera es más o menos recta. ¿Ya? En base a eso se define un tipo de movimiento con el que trabajamos harto en el colegio, pero que no existe. ¿Ah? Es muy difícil que uno en la vida real encuentre este movimiento. Esto es más bien una idealización nomás, que es lo que llamamos movimiento uniforme rectilíneo. El movimiento uniforme rectilíneo es un movimiento que es muy, como decía, muy difícil de encontrar. ¿Quién tiene este movimiento? No sé, un tren. Un tren que viaje con rapidez constante en una línea horizontal y recta. Ahí tenemos un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Ya? La trayectoria es recta y el cuerpo o móvil ya recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay el ejemplo de un niño que se va de su casa al colegio, pero la verdad que no es el mejor ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en general las personas, ya los seres humanos, no realizamos este tipo de movimiento. La mayoría de nosotros no camina en forma uniforme. ¿Ya? Es muy raro que una persona pueda mantener siempre el mismo ritmo, porque nos cansamos, porque pisamos mal, por lo que sea. Es muy difícil que un ser humano mantenga el mismo ritmo. Sí lo puede mantener un automóvil, ¿ya? Y con harto cuidado también. Cuando los automóviles le ponen eso que llaman velocidad de crucero, ya algunos autos lo tienen. Uno va en la autopista y alcanza cierta rapidez, aprieta un botoncito y el auto, el computador del auto lo mantiene siempre, no sé, a 95 kilómetros por hora. Y uno solo mueve el volante nomás. Y el auto
se mantiene, en fin, permanente. ¿Ya? Pero eso son algunas situaciones nomás. ¿Ya? Y como le digo, las personas en general no es difícil, pero este es un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, este niño o esta niña, cada 10 minutos recorre siempre 350 metros. Es decir, a los 30 minutos debería llevar 1050 metros. Es decir, ya a los 30 minutos ya habría llegado ya a este lugar donde aparentemente quiere ir. ¿Ya? ¿Quién tiene estos movimientos uniformes y rectilíneos? Bueno, como decía recién, un automóvil, si me dicen explícitamente un bus se mueve rectilíneamente y con velocidad constante, ahí sí. Pero si no, no puedo asumirlo. Veamos. Hay algunas ecuaciones, ya están ahí en la guía, así que después ustedes le pueden dar una miradita. Pero ojo, que en realidad no vamos a, más que el análisis matemático así permanente, lo ideal es cómo llevar esto a ejercitar. En el movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Este movimiento se considera también un movimiento unidimensional, ocurre en una sola dimensión, ¿ya? Una pura línea, ¿ya? Ahora, cuando lo llevamos a una descripción dentro de, si para usar un modelo matemático, ¿ya? En un sistema de coordenadas, generalmente lo que empleamos es el eje de las X, ¿ya? En un sistema cartesiano, ¿ya? Y así, en este sistema cartesiano, entonces decimos que X sub 0, o a veces le ponemos X1, es la posición inicial. A veces esta posición inicial vale 0 nomás, ¿ya? Todo depende del análisis que estemos haciendo. X es la posición final. Vamos a llamar D al desplazamiento. Y aquí ustedes van a decir, oye, pero D dijimos que era para la distancia recorrida. Sí, es verdad. Pero en este caso, en este tipo de movimiento, la distancia recorrida coincide con el módulo del desplazamiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es en una sola dimensión, es decir, en una sola línea, y además el cuerpo va desde X sub 0 a X. No es que vaya, vuelva, porque ahí la cosa cambiaría. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la distancia recorrida? Bueno, o el desplazamiento. Bueno, la posición final menos la posición inicial. Eso me da mi desplazamiento. ¿Ya? Y a ese desplazamiento le llamamos delta X. Delta es una D, que se usa, una D griega, que se usa para indicar una diferencia. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en la ruta que une Santiago con Valparaíso, la ruta 68, y estoy más o menos a la altura del peaje de Lo Prado, ya que ese peaje está en el kilómetro 25, estoy suponiendo, en realidad no, es menos. Está con el peaje 15, está con el kilómetro 15. Y de ahí me muevo hasta Curacaví, que está más o menos en la posición o en el kilómetro 50. Si quiero saber mi desplazamiento, como es en este, voy a suponer que la carretera es una línea recta, ¿no es cierto? Entonces, tomo la posición final, Curacaví, kilómetro 50, menos la posición inicial, el peaje. Partí del peaje, estoy suponiendo que de ahí partí, y que dije está en el kilómetro 15. Hago la resta y mi desplazamiento es 35. ¿Ya? Ahora, en general, o sea, no en general, en el movimiento uniforme rectilíneo, la gracia es que la velocidad es constante, siempre. Entonces, para cualquier par de valores que yo tome y calcule y mida, siempre voy a tener el mismo valor de velocidad. Y de hecho ya estoy hablando de velocidad porque ya van a coincidir la velocidad y la rapidez. Entonces, en este caso,
calculo la velocidad como el desplazamiento partido en tiempo, y de aquí puedo despejar que el desplazamiento es velocidad por tiempo. Ahora, la velocidad la puedo escribir como x menos x sub 0, posición final menos posición inicial, partido en el tiempo que me demoré en ir de un punto a otro. De aquí yo esto lo puedo despejar de nuevo y me queda que la posición final es x sub 0 más v por t. Esto que está aquí es algo con lo que a lo mejor alguna vez en el colegio trabajaron, ¿ya? Y que a veces nos hacía sufrir mucho, y que es lo que llamamos ecuación de itinerario. Es una función, matemáticamente hablando, es una función que me indica, que me permite. Me permite saber cuál es la posición del cuerpo en cualquier instante, conociendo qué cosa, la posición inicial y la velocidad a la que se mueve, que es constante. En la mayoría de los casos con los que vamos a trabajar aquí, ¿ya? La posición inicial es 0, ¿ya? Vamos a suponer que partimos del origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Y si uno lleva esto a un gráfico de itinerario, o ahí faltó la X, ¿ya? Siempre en el movimiento uniforme rectilíneo, el gráfico de itinerario es una recta que tiene pendiente, bueno, en este caso la pendiente es constante, ¿ya? ¿Qué me indica esto? Que la posición, o los T también quedaron corridos, que siempre avanza, ¿ya? Realiza el mismo recorrido en la misma unidad de tiempo. A veces uno dice, en el movimiento uniforme rectilíneo, el cuerpo realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, o realiza recorridos iguales en intervalos de tiempo iguales. Es decir, siempre para 1 minuto recorre tanto, o para 10 minutos siempre va recorriendo la misma distancia, ¿ya? La pendiente de esta gráfica me indica la velocidad. Mientras más inclinada, mientras más grande, mientras mayor sea la pendiente de esta curva, por ejemplo, si estuviera más parado aquí, entonces significa que el cuerpo se está moviendo más rápido, ¿ya? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque mientras más rápido está, o sea, mientras más alto, significa que se desplaza rápidamente con poquito tiempo. Y al revés, pues cuando la curva está más plana, por decirlo de alguna manera, indica que la velocidad es menor. Mire, es macabro lo que voy a decir. Yo sé que es macabro, pero cuando hablan de... No voy a decir, no, mejor que no. De curvas planas y todo, no, porque es macabro lo que estamos viviendo. Ya. Bueno, y la velocidad respecto del tiempo es siempre una curva paralela al eje del tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad no cambia. Es siempre constante en este tipo de movimiento. No cambia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Otra pregunta, que esta tiene que ver con movimiento uniforme rectilíneo. Todos los días Sergio viaja en bicicleta hasta su trabajo, moviéndose con una rapidez constante de 6 kilómetros por hora. De 6 kilómetros por hora durante 3/4 de hora, o 0,75 horas. ¿Ya? O sea, eso primer dato. Sergio todos los días sale en bicicleta a una rapidez constante de 6 kilómetros por hora y tarda 3/4 de hora en llegar al trabajo. Un día sale atrasado y solo tiene 1/4 de hora para llegar. Entonces, en ese caso, ¿con qué rapidez constante mínima? ¿Cuál sería la mínima velocidad que tendría que desarrollar, o rapidez, perdón, para poder llegar a tiempo? Hagámoslo.
a ver, ¿cómo resolvemos esto? Primero, tengo que saber qué información tengo. Lo primero que tengo que considerar aquí, ¿ya?, es que en los dos casos Sergio va a recorrer la misma distancia, ¿ya? Entonces, cuando dispone de un cuarto de hora, si yo tuviera la distancia, podría calcular cuál es la velocidad mínima. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular primero la distancia que recorre, ¿ya? Esa, que es la misma, aunque vaya muy rápido o vaya muy lento, la distancia es la misma. ¿Con qué la vamos a calcular? Bueno, con los datos originales, que decían que distancia, velocidad por tiempo, igual a 6 kilómetros por hora por el tiempo, 0,75 horas, y eso es 4,5 kilómetros. Lo calculamos, ¿ya? Esa es la distancia que tengo que recorrer. Entonces, la rapidez mínima que necesita para recorrer 4,5 kilómetros en 0,25 horas es la que vamos a calcular aquí. Ustedes me van a decir, ay, pero ¿por qué pusimos D, no pusimos delta X? En realidad da lo mismo. El movimiento es uniforme. Aquí observen, ¿eh? Más de alguno también podría estar pensando y diciéndome, pero aquí en ninguna parte dice que el movimiento es rectilíneo. No, en ninguna parte, ¿ya? Pero ustedes se fijan bien y atienden a la pregunta, no se requiere que sea rectilíneo. Basta con que sea unidimensional, ¿no? ¿Ya? Entonces, calculamos con el recorrido, que coincide con el desplazamiento, ¿ya? 4,5 kilómetros dividido en tiempo, en 0,25 horas, y tenemos 18 kilómetros por hora. Esa es la rapidez mínima, ¿ya? Ahora, ¿por qué es necesario poner rapidez constante mínima? ¿Ya? Porque si yo pongo rapidez constante nada más, bueno, aquí no está, pero si aquí hubiesen puesto un valor, por ejemplo, 20, 25, cualquiera de esos que hubiéramos marcado es correcto, ¿ya? ¿Ya? Porque lo que andamos buscando es con qué velocidad llego a tiempo. Pero aquí me dicen cuál es la mínima rapidez. Lo mínimo es 18 kilómetros por hora y ahí se demoraría un cuarto de hora en recorrer los 4,5 kilómetros. Ya. Ok, vamos avanzando. Ese respecto del movimiento uniforme rectilíneo. Ahora, vamos a mirar otro tipo de movimiento que también está presente en nuestra vida cotidiana, pero que también es un poquitito, hay harto de idealización, porque es difícil encontrarlo en forma real. Primero, cuando nosotros ponemos un auto en marcha, ya sea que manejemos o vamos de copiloto, ¿no es cierto?, o en un automóvil o en un vehículo del transporte público, nosotros sabemos que los vehículos no parten a 60 kilómetros por hora o a 50, que es lo permitido en la ciudad hoy día. No, el vehículo parte lentamente y de a poquitito comienza a aumentar su rapidez o el módulo de su velocidad. Bueno, a esa variación es lo que nosotros vamos a llamar aceleración. Es más, vamos a tener cuidado también porque la aceleración de un cuerpo no solo se produce cuando aumenta su rapidez, sino que también cuando disminuye. Y en realidad, también cuando cambia la dirección de su movimiento. En términos más generales, cualquier cambio en la velocidad de un cuerpo es una aceleración, ¿ya? Ahora, pero nosotros vamos a revisar, como decía, un caso especial, que es el movimiento uniforme acelerado. ¿Qué tiene de particular este movimiento? Bueno, en este movimiento el cuerpo aumenta su rapidez
siempre en la misma, aumenta o disminuye su rapidez en la misma proporción, perdón, en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí vamos a usar como unidad de tiempo un segundo y podemos ver que en cada un segundo la velocidad del cuerpo aumenta en 2 metros por segundo. En un segundo va a 2, al segundo va a ir a 4, al tercero va a ir a 3 y así sucesivamente. Al mismo tiempo, es importante destacar que así como se va moviendo más rápido, cada vez va recorriendo más distancia por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el movimiento es acelerado. ¿Ya? Dos cosas del movimiento acelerado. Su velocidad cada vez es mayor, o su rapidez cada vez es mayor, y su distancia recorrida por segundo también cada vez es mayor. Por lo que les decía recién, la aceleración es el cambio en la velocidad del cuerpo, o sea, un aumento o disminución de rapidez, o bien un cambio de trayectoria. Cuando el cuerpo se desvía, cuando un cuerpo da una vuelta, eso también es aceleración. Después, cuando hablemos de fuerza, lo vamos a relacionar con la fuerza, pero por ahora basta con que recordemos que es aceleración. Matemáticamente, ¿cómo se calcula la aceleración? Como la diferencia entre velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, o velocidad 2 menos velocidad 1, dividido por el tiempo que tarda el cambio. Aquí puse T2 menos T1 en el caso que uno tome un intervalo y diga a los 3 segundos y después a los 5 segundos y haga la diferencia. ¿Ya? Pero podemos usar el tiempo nomás como una T. Entonces, aquí hay un caso también de movimiento acelerado, con aceleración constante. En cada un segundo que transcurre, la velocidad del cuerpo va aumentando en 3 centímetros por segundo. ¿Ya? Es un movimiento acelerado. También estos movimientos se representan gráficamente, ¿ya? De esta manera. Cuando el gráfico de itinerario, es decir, el gráfico que representa cómo cambia o cómo varía la distancia recorrida respecto del tiempo o la posición del cuerpo respecto del tiempo, es esta. ¿Ya? O quedó corrida la T. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes ven, incluso si pudiéramos aumentar más el gráfico, no sé si no se alcanza a apreciar, pero aquí al principio el cuerpo parte con una variación muy débil, y después de a poquitito empieza la variación a aumentar y ser cada vez mayor a medida que transcurre el tiempo. Esto es típico de todos los movimientos acelerados, ¿ya? O con una aceleración constante. Cada vez va recorriendo más distancia, ¿ya? Y cada vez, ¿no es cierto?, su velocidad es mayor. ¿Cómo se representa aquí? ¿Ya? Ahora aquí, ojo, ¿qué parte aquí? Porque no siempre el cuerpo parte del reposo. Generalmente, en los casos que vemos y que tienen relación con la PSU, la PDT, en una gran cantidad, los cuerpos parten del reposo. Pero no es este el caso. La aceleración es constante. Ahora, en algunos casos especiales, ¿ya?, la aceleración es menor que 0. Por ejemplo, cuando el cuerpo va frenando, ¿ya?, y cada vez se mueve con una rapidez menor. Entonces, en ese caso, la distancia recorrida ya no aumenta así, ya no cambia de esa forma, sino que cambia de esta forma. Ojo, que un cuerpo tenga aceleración negativa no significa necesariamente que se está moviendo al revés, ¿ya?, para atrás. No necesariamente. Lo único que significa
es que su velocidad está disminuyendo. ¿Ya? Eso es lo que significa, así que cuidado. Tal como está aquí, la velocidad cada vez es menor. Y la aceleración es esta, aquí, menor que la línea del cero. Bueno, hay algunas ecuaciones, solamente se las estoy mostrando porque quiero que revisemos algunos ejercicios y vamos a volver sobre ellos también la próxima semana, ¿ya? Sobre otros nuevos. Pero, mira, en el movimiento uniforme acelerado, la ecuación de itinerario se define de esta forma. Les sugiero que revisen la unidad, la guía que debe haber subido el administrador, ¿ya? Es decir, la posición del cuerpo en cualquier instante está dado por esta fórmula. ¿Podríamos demostrarla? Sí, pero no es necesario, ¿ya? Ojo, depende del cuadrado del tiempo. Y el desplazamiento, ¿ya? Es decir, el recorrido es v sub 0 por tiempo más at cuadrado medio. Esta es la que vamos a usar más. También se puede calcular, esta es una fórmula que se obtiene a partir de una demostración muy simple, ¿ya? Significa que es el desplazamiento, también lo puedo calcular como la velocidad, como el promedio de la velocidad inicial más la final, partido por 2 y eso por el tiempo. Ojo, son solo fórmulas. Y aquí sí. Si ustedes me preguntan, profe, ¿tengo que aprendérmela? Sí. Sí, se sugiere que aprenda. Entonces, te van a decir, pero es que se me olvidan, son muchas. Sí, es verdad, son muchas. Pero en la medida que vayamos ejercitando más, uno se las va recordando con facilidad. Ahora, respecto de la velocidad es siempre la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y en este caso la velocidad media es la semisuma o el promedio entre la velocidad inicial y la final partido por 2. Hasta aquí esto le va a parecer chino, ¿ya? Estoy consciente de eso, pero en la medida que hagamos ejercicio, la cosa va a salir más fácil. Y esta ecuación no voy a decir que es mágica, pero es muy útil, es muy útil. Si hay alguna que vale la pena aprenderse de memoria, es esta, ¿ya? Porque es independiente del tiempo, no sé si se fijan. Mira, veamos. Como les digo, vamos a ir de a poquitito, desde las más fáciles a algunas que son más complejas. Un cuerpo que se mueve en línea recta aumenta su rapidez desde 8 metros por segundo hasta 12 metros por segundo. Eso en 2 segundos. ¿Cuánto vale su aceleración medida en metros por segundo cuadrado? ¿Cómo la calculamos? A ver, como el tiempo pasa rápido. Primero, aquí tengo casi todo para calcular. ¿Por qué? Simplemente, salió todo de un viaje, ya lo he sacado a poco. Apliquemos la relación. ¿Cuál? La definición. Aceleración es velocidad final menos la inicial partido por tiempo. Ya. ¿Qué tengo que considerar? Primero, que las dos velocidades o las dos rapideces, ¿no es cierto?, estén en las mismas unidades de medida. ¿Por qué? Porque a veces la velocidad también puede aparecer en kilómetros por hora. Entonces, para calcular esto, siempre la rapidez tiene que estar en metros por segundo y el tiempo en segundos. Y así calculo la aceleración en la unidad que corresponde en el Sistema Internacional de Unidades, que es metros por segundo cuadrado. Veamos. Velocidad final, 12 metros por segundo, menos velocidad inicial, que es 8 metros por segundo, dividido en 2. 12 menos 8 es 4 metros por segundo, y 4 metros por segundo dividido en 2 segundos es 2 metros por segundo al cuadrado.
O sea, era la letra A. Yo imagino que aquí ya no hay dudas, ¿ah? Pero todavía hay estudiantes que aquí siempre simplifican segundo con segundo. Ojo con eso. ¿Ya? Ya. Pregunta 7. Un automóvil inicialmente en reposo se pone en movimiento, acelerando de manera uniforme, es decir, con aceleración constante, sobre una trayectoria rectilínea. Cuando ha recorrido 100 metros, su velocidad tiene un valor de 20 metros por segundo. ¿Cuál es el valor de la aceleración del automóvil medida en metros por segundo al cuadrado? ¿Cómo resolvemos esto? A ver, miren, lo primero, para saber cuál de estas ecuaciones puedo ocupar, siempre tengo que ver qué datos tengo. Si ustedes se fijan, tengo la distancia recorrida, 100 metros. Tengo la velocidad final, porque dice, después de cuando ha recorrido los 100 metros, tengo esto. ¿La velocidad inicial la tengo? Sí. ¿Por Sí, qué? parte en reposo. Exacto, parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Entonces, teniendo las dos velocidades y la distancia, tengo que buscar qué ecuación relaciona esas variables con la aceleración. Y si vemos acá, podría usar esa, porque tengo velocidad final, velocidad inicial, el 2, que es una constante, la distancia, y la aceleración. Entonces, vamos a ver. Apliquemos la relación. B fin al cuadrado menos B inicial al cuadrado, 2A por D. No puse delta X, pero como es movimiento rectilíneo, entonces, voy a dejarlo mismo. Como la rapidez inicial es 0, me queda que velocidad final cuadrado es 2A por D. De aquí despejo la aceleración. El 2 con el D se van para acá dividiendo y me queda que velocidad final cuadrado partido en 2D. Sería 20 metros por segundo todo al cuadrado, dividido 2 por 100 metros, me queda 400, 20 por 20 es 400, metro cuadrado, segundo cuadrado, dividido en 200. Eso es 2, el metro cuadrado partido en metro es metro, me queda 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahí está la respuesta. Esto, ya, dos cosas, mira, se pone un poquito más complicado, ¿ya? Pero eso no significa más difícil, digo complicado en términos de que hay más variables ahora. Cuando veíamos lo de la onda, era longitud de onda, frecuencia, rapidez, periodo, no era más. Aquí hay más variables. Por lo tanto, uno podría comenzar a pensar que es más difícil. No, ¿ya? Algo complejo no es sinónimo de algo difícil, ¿ya? Nada más que eso. Ya. Mira, vamos a revisar un par de cosas más. Antes que me interesa ver. Mira. Una pelota que se encuentra en reposo es pateada horizontalmente por un jugador de manera que se mueve en forma rectilínea y su rapidez cambia como indica el gráfico adjunto. ¿Con qué aceleración se mueve la pelota? Estos son segundos, no está puesto, pero estos son 0,1 segundo y estos son 90 kilómetros por hora. ¿A alguien se le ocurre cómo se resuelve esto?
¿Hay algo que se nos está olvidando? ¿Cuál es la primera tentación aquí? Marcar. ¿Cuál opción marcaría uno, así sin darle mucha vuelta? Ya. Mire, uno tiende aquí de inmediato a marcar 900. ¿Por qué? Porque dice, bueno, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. Dice, la velocidad final es 90, la velocidad inicial es 0. Entonces sería 90 partido en 0,1, eso es 900. ¿Ya? Pum, y marcamos aquí. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, primero, ¿qué hay que recordar? Siempre tiene que estar esto en un sistema de unidades que sea coherente. Si el tiempo está en segundo, la velocidad debería estar o debe estar en kilómetros por hora. ¿Ya? No lo dije, pero está en la guía. ¿Ya? Para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿ya? Lo que hacemos es dividir los kilómetros por hora por 3,6. Y eso me da la cantidad en metros por segundo. Ojo, ya sé que alguno o alguna me va a decir, no, pues profe, si los kilómetros se multiplican por 1000 para que me den metros. Sí, lo sé, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de la unidad combinada, kilómetro por hora a metro por segundo. Para transformar se divide por 3,6. Y para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, ahí se multiplica por 3,6. Pero ojo, esto solo sirve para hacer estas transformaciones, no otras. Esto es totalmente demostrable, ¿eh? Entonces, en este caso, los 90 kilómetros los divido por 3,6 y eso me da 25. ¿Ya? Entonces, teniendo eso hecho, aplicamos aceleración, velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo. 25 metros por segundo menos 0, porque partió del reposo. Partido en 0,1 segundo, me queda 25 partido en 0,1 y eso es 250 metros por segundo al cuadrado. Y ahí está. ¿Ya? No es tan complicado, pero es importante que lo podamos ir resolviendo este tipo de cosas. Lo último, o sea, igual tengo algunas cosas de caída libre, pero por ahora lo voy a dejar aquí. Pero antes una... Espérenme. Ya. Esta pregunta también la puse porque es una pregunta conceptual que la tomé. Pero ustedes ya saben ya la respuesta. Andrea suelta desde el balcón esto lo tomó una publicación. Andrea suelta desde el balcón de su casa una piedra que cae con aceleración. ¿Qué significa que el movimiento de caída de la piedra sea acelerado? Que el recorrido es constante, que su rapidez va aumentando, que su trayectoria es curvilínea, que el tiempo de caída es muy corto, que el desplazamiento es muy rápido. ¿Qué puedo decir? Así intuitivamente nomás. Que su rapidez va aumentando. Exactamente. Eso es. ¿Ya? Miren, que el recorrido es constante, eso es nada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que el recorrido sea constante? ¿Ya? Esa expresión, yo no sé qué tratan de decir, es nada. ¿Ya? Ahora, un movimiento
una piedra cuando va cayendo, sí cae con aceleración, su velocidad o su rapidez cada vez es mayor. La trayectoria curvilínea depende, pues, si la lanzamos horizontalmente va a tener una trayectoria que es una parábola. Pero aquí dice que lo soltamos, si lo dejamos caer nomás. Que el tiempo de caída es muy corto, no lo sé, va a depender de la altura. Y que el desplazamiento es muy rápido, también lo mismo. Ya, lo que pasa es que en el lenguaje cotidiano, la mayoría de las personas asumen que algo tiene aceleración porque se mueve muy rápido. ¿Ya? Bien, eso. Yo Profe, creo que, ¿sí? perdón, pero aún me confundo un poco. En este tipo de preguntas, hablar de rapidez y de velocidad significan lo mismo. Qué bueno que me lo pregunte, ¿ya? Porque yo lo decía hace un rato atrás y uno lo dice o pasa así. En rigor, velocidad y rapidez no son lo mismo. No son lo mismo, ¿ya? Está claro. Pero para efectos de la PDT, hoy día hace tiempo ya que no se hace esa distinción, se dejó de hacer. Porque las personas en general, en su vida cotidiana, no la hacen. ¿Ya? Son cosas distintas, sí, pero para efectos del movimiento, perdón, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, uno habla de rapidez o velocidad como si fueran lo mismo. Así que no, en general no se preocupe. Ahora, en general, yo debería hablar de rapidez nomás. Y la prueba también debería preguntarles de rapidez, no de velocidad. Porque si yo digo velocidad, como velocidad es vector, tendría que especificar cuál es la dirección y cuál es el sentido. Y no lo hacemos. Entonces, es un error nuestro en el lenguaje, que también les confunda a ustedes. Así que, por lo tanto, en general, no deberían encontrarse con esas distinciones. La prueba debería hablar solamente de rapidez, no de velocidad. ¿Ya? Pero si llegara a ocurrir, es casi lo mismo. De todas formas, vamos a tratar de buscar algunos ejemplos donde eso aparezca. ¿Ya? Eso, mire, quería plantearles lo siguiente. Voy a decirle al administrador que suba antes del domingo un set de ejercicios, pero así muy simple, con la respuesta al lado, ¿ya? Para que ustedes puedan calcular algunas cosas en relación a lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Solo eso, ¿ya? Y va a ir con la respuesta. Entonces, ojalá que lo alcancen a hacer de aquí al miércoles y ahí me preguntan si algunos no pudieron o no supieron hacerlo, ¿ya? Eso. Como digo, son ejercicios muy simples, no tienen las 5 opciones, sino que le van a hacer la pregunta y usted va a tener que resolverlo. Va a tener que identificar cuál de con esas ecuaciones que vimos, que también las voy a pegar ahí, con cuál de ellas es la que tienen que usar para resolver tal o cual pregunta. Como les digo, son cosas muy simples, pero que necesitamos tener así como de base. ¿Ya? Eso. A cualquier cosa me preguntan nomás, ¿ya? Pero lo vamos a detener ahora, ¿ya? Listo. Nos vemos entonces. O si no, a no ser que haya alguna pregunta, algo, ¿ya? Ya. Yo algunas personas me tomé la libertad por ahí alguien de silenciarla, no es de mal educado, por favor, sino que es porque justo había mucho ruido ambiental y a lo mejor no se había dado cuenta que había quedado abierto, ¿ya? Eso nomás. Eso, cualquier cosa nos comunicamos, ¿ya? Listo. Nos vemos. Muchas Chao. gracias, profe. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, Chao, profe. chao. Gracias. Chao.